En esta oportunidad iniciaremos con la unidad 5 de noveno grado. La unidad 5 tiene por nombre figuras semejantes. Las competencias de la unidad son las siguientes. Número 1, identificar y construir figuras semejantes a partir de las características de sus lados y sus ángulos. Número 2, utilizar semejanza de triángulos para deducir y aplicar propiedades de figuras y sólidas semejantes en la resolución de situaciones problemáticas. Tenemos la clase 1.1, razón entre segmentos. Problema inicial. Literal A. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento B? Observemos que la longitud del segmento A es de 2 centímetros y la longitud del segmento B es de 4 centímetros. Se puede apreciar a simple vista que al comparar las longitudes del segmento A con respecto a la del segmento B, se tiene que A es un medio, es decir, la mitad de B. Eso lo podemos apreciar en este esquema. La mitad de 4 centímetros es 2 centímetros. Por lo tanto, A es un medio de B. Ahora en el literal B tenemos la pregunta: ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento C? Observemos que la longitud del segmento A es de 2 centímetros y la longitud del segmento C es 6 centímetros. Aquí no se puede apreciar a simple vista cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento C. Por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Se calcula el cociente A entre C. Es decir, la longitud del segmento A entre la longitud del segmento C. Tenemos entonces 2 entre 6. Ya que no contiene esta división, vamos a simplificar para poder obtener una fracción más reducida. Tenemos que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, la longitud de A es 1/3 de la longitud de C. Ahora en el literal B tenemos otra pregunta. ¿Y la de B con respecto a C? Tenemos que la longitud del segmento B es 4 centímetros y la longitud del segmento C es 6 centímetros. Acá tampoco se puede apreciar cuántas veces es B con respecto a C. Entonces, para saberlo, vamos a calcular el cociente B entre C. Tenemos acá los valores numéricos que son 4 y 6. 4 entre 6 no contiene, entonces la respuesta quedará expresada como una fracción, pero noten que esta fracción también la podemos simplificar. Tenemos que la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Tenemos 2/3. Por lo tanto, la longitud de B es 2/3 de la longitud de C. Conclusión. Al cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos se le llama razón entre segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. En el problema inicial, la razón entre los segmentos A y B es un medio, ya que A sobre B es igual a un medio. Esto también se expresa como 1, 2.2 y se lee 1 es a 2. Hay que prestar atención al orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simple. Tenemos el ejemplo de la clase. ¿Cuál es la medida del ancho de una ventana de alto 180 centímetros? Cuyas dimensiones ancho y alto están a una razón de 4 es a 9. Iguala el ancho y alto de la ventana con la razón entre ambas. Debes cuidar el orden, es decir, colocar la longitud menor entre la mayor o viceversa, según sea el caso. Ya tenemos que, según el problema, la razón de el ancho y el alto están a una razón de 4 es a 9.
Entonces tenemos que el ancho es al alto como 4 es a 9. Según el problema, el alto de la ventana es de 180 centímetros. Al no conocer el ancho, lo simbolizamos con la letra A. Entonces, al sustituir esas medidas en esta expresión, tenemos el ancho, que no lo conocemos, lo representamos con la letra A, y el alto es de 180. Y esto está a una razón de 4 es a 9. Entonces acá tenemos formada una proporción, la cual se lee A es a 180 como 4 es a 9. Ahora, para encontrar el valor de A, realizamos un pequeño despeje, como lo hacemos en las ecuaciones. Realmente lo que tenemos acá es una ecuación. Este 180 que está dividiendo al extremo izquierdo, al extremo derecho, pasa a multiplicar a 4 novenos. Entonces tenemos que A es igual a 180 por 4 novenos. Al dividir 180 por 4 novenos tenemos que A es igual a 80. Por lo tanto, la medida del ancho de la ventana es 80 centímetros. Estos son los ejercicios que ustedes deben de realizar en su cuaderno de clase para que puedan autoevaluarse. Les comparto la respuesta de cada uno de ellos.